Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Bien, buenas noches, hermanos. Saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús y compartir con ustedes esta palabra del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes. Tengamos un momento de oración. Padre, queremos darte las gracias, Señor, en esta noche, por regalarnos, Señor, este tiempo en que podemos meditar en tu palabra, y que sea tu palabra bajo el propósito para el cual envías, ministrando la vida de cada uno de los que en este día puedan escucharla. Añadas bendición tras bendición, Dios, y todo sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir esta palabra en el contexto de la cual fue dada para el pueblo de Israel y que también tiene que ver para con nosotros. Es Dios preocupado en que su palabra pueda ser transmitida correctamente, pero antes de ser transmitida sea atesorada, asimilada por cada transmisor. Esta es una palabra dada por Dios, dirigido a los padres, principalmente al varón, encargado pues de compartirla o comunicarla e impartirla a sus hijos, estando ellos en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar. Siempre la palabra debe ser impartida, compartida de los padres para con los hijos. Fue la enseñanza que se estableció en el Antiguo Testamento como un principio importante para poder transmitir nuestra fe, dejar ese legado de fe de generación en generación, y que aquellos que lo han practicado en el tiempo han podido consolidar a través de sus generaciones esta herencia bendita y hermosa que es la fe y los caminos de nuestro Dios. Bien, en este contexto y aprovechando el tiempo en el cual nos encontramos, un tiempo que aquí en nuestro país celebramos pues o se conmemora el Día del Padre, pues en realidad hay un concepto que es muy conocido en todo el mundo, es el concepto o ese dicho que dice, madre, dice, solo hay una, y padre es cualquiera. Es un dicho muy común, es un dicho que nace de la vivencia que el mundo tiene respecto o al concepto que tiene respecto a las funciones de padre y de madre, donde más se ha valorado o más se ha hecho notar la presencia, la labor o el desempeño que ha tenido la madre a través del tiempo. Pero sin embargo, el principio de la palabra de Dios es muy diferente, porque Dios en su palabra siempre se presenta como el Padre. Uno de los atributos que Jesús tiene ahí en Isaías 9:6 es que es el Padre eterno. Entonces, la imagen del Padre que debe ser asimilada por el varón se ha ido diluyendo en el tiempo, se ha ido distorsionando en el tiempo por una serie de factores. Y como más de una vez hemos podido compartir, el mundo vive el Evangelio al revés. Y dentro de ese concepto, pues se ha invertido el orden,
se ha trastocado los principios, porque quien tenía que haber manifestado, representado y proyectado a la imagen del Padre, que es Dios, es el varón. Sin embargo, a través de los tiempos, esto se ha distorsionado y la labor, la persona y la imagen de la mujer se ha resaltado por encima de la dejadez o de la incompetencia del varón, que no puede vivir para transmitir ese mensaje claro, esa imagen clara del Padre. No puede vivirlo sin tener una vida sujeta en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios. Es decir, una persona sin Dios no puede vivir de acuerdo a los principios de la palabra, porque necesita y necesitamos de Dios para hacer la labor que Dios nos ha encomendado. Justamente el pueblo de Israel, durante toda su existencia, hasta el tiempo de Jesús, su relación con Dios fue una relación de Dios, de Señor, donde ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre. Y el primero que pudo manifestar este tipo de relación de hombre hacia Dios, de hijo hacia Padre, fue el Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de Mateo, vamos a buscarlo, Mateo el capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 27, dice el Señor Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bueno, pasajes como estos hay muchos, en la que Jesús llama a Dios, llama al Padre como su Padre, y Él se pone como el Hijo. Y eso fue un motivo de muchos conflictos que tuvo el Señor Jesús en su tiempo terrenal, porque el pueblo de Israel y los judíos que vivían en aquel tiempo, contemporáneos con Él, nunca se relacionaron ni se dirigieron a Dios como su Padre. Fue tremenda sorpresa para ellos y tremenda contradicción según sus conceptos o según su entendimiento respecto a las cosas de Dios, que alguien, un ser humano, pueda dirigirse a Dios como hijo hacia su Padre. Esto rompió todo esquema, esto causó mucho conflicto, y esto en realidad es lo que siempre Dios ha querido que el hombre haga en su comunión y en su relación con Él. Jesús fue el primero que dejó claro que la relación que debemos tener con Dios no solamente debe ser de Señor, no solamente debe ser del Rey, no solamente debe ser del Santo, sino una relación de paternidad, de saber y entender que Él es nuestro Padre. Y este principio y esta enseñanza se la impartió a sus discípulos. Tal es así que en el capítulo 6 del libro de Mateo, el versículo 9, cuando los discípulos les piden que les enseñe a orar, el Señor les dice en su palabra, el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, ya no solamente es mi Padre, sino también será el Padre de ustedes. Por eso le dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y es el Señor impartiendo a sus discípulos la importancia de que uno pueda relacionarse con Dios como su Padre, como aquel que realmente establece un vínculo de intimidad y de comunión más cercano, más íntimo, más propio de nuestra relación de una manera horizontal. Y es que los discípulos aprendieron esta enseñanza y lo practicaron y lo transmitieron a las generaciones siguientes. Luego, cuando llegamos al capítulo 8, por ejemplo, del libro de los Romanos, Pablo va un poquito más allá de la enseñanza que el Señor nos estaba impartiendo. Y allí en el versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre.
Pablo va un poco más allá, abriendo un poco más el abanico de la importancia de la comunión. Y él, en su relación con Dios, le dice Abba Padre. Esta palabra Abba es equivalente a decirle papito o papacito. Es decir, una relación más cercana, una relación como la de un niño hacia su padre, que establece un vínculo de sometimiento, de sujeción, de comunión, de amor, de intimidad, que es la que Dios quiere que realmente cada uno de nosotros tenga en esta relación de paternidad. Por tanto, si algo es agradable a los ojos de Dios, es que podamos acercarnos a Él como se acerca un niño, como se acerca tu hijo pequeño para hablarte, para escucharte, para entenderte, para imitarte, para admirarte. Esa es la actitud que el Padre le agrada, que podamos acercarnos a Él y decirle papito o Abba Padre. Amén. Entonces, en ese contexto, pues este principio que nos enseña el Señor respecto a nuestra relación y a nuestra paternidad es algo que debía haberse conservado en el tiempo. Pero los malos testimonios, el vivir lejos de la palabra de Dios, el vivir de espaldas a Dios, el adoptar posturas o creencias o adoptar influencias del mundo que nos da un mensaje distorsionado de lo que es el hombre, ha ido diluyendo en el tiempo que esta relación se pueda establecer de una manera sólida y que se pueda reflejar a través de nuestros actos y de nuestra convivencia a nivel de las familias. Por ello, es importante de que nosotros en este día, por ejemplo, captemos y reevaluemos la imagen que el Padre tiene de su grandeza, de su esplendor, de su capacidad para mostrarnos que en esta relación espiritual que tenemos con Él debe ir mucho más allá de nuestra relación de Señor, de Dios, de Rey, de Santo, sino establecer un vínculo íntimo, cercano, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro papito. Y bajo ese principio, y viendo lo que realmente Dios es como Padre, no solamente como creador, sino como Padre, como sustentador, como protector, como proveedor, eso lo imparte, eso lo transmite y eso es lo que Él espera que todo varón que ha tenido la bendición de poder ser padre, de poder tener hijos, pueda ser el reflejo, la imagen de aquel Dios que tiene el carácter de un verdadero Padre. Y esto lo podemos apreciar cuando vamos al libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Pablo dice allí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, si el Padre nos ha mostrado tremendo amor, tremenda manifestación de su presencia, tremenda expresión de lo que en verdad es su carácter, Él quiere que todo varón, Él quiere que todo hijo, Él quiere que todo cabeza de familia, pues sea un imitador de Dios, así como Pablo nos enseña en su palabra, como hijos amados. ¿Qué quiero decirles en esta hora? Que todo hombre, todo padre de familia, debe ser alguien que adquiera el corazón de Dios, el carácter de Dios y transmita la imagen de Dios y sea un imitador de Dios, un imitador de Cristo. Y una de las cosas que nos lleva a esto a entender es que cuando vemos a través de la Escritura, vamos a encontrar que Dios nunca desamparó a su pueblo. Dios siempre permaneció fiel. Él siempre le brindó a él la imagen de ser alguien responsable. Un día el Señor le dijo a Israel: Israel, tú eres mi hijo. Cuando de pronto estaba en la persona de Moisés diciéndole al faraón: deja ir a mi pueblo porque Israel es mi hijo. Este pueblo tiene que salir para adorarme porque yo soy su padre. Y desde ese principio
Dios se ha manifestado a través de su pueblo, sustentándolo a través de los tiempos, protegiéndolo a través de los tiempos, manifestando su presencia y poniendo siempre al frente, ante toda circunstancia, ante toda adversidad. Siempre Dios estuvo al frente de su pueblo. Y esta es la imagen que debe ser transmitida por todo padre de familia. Siempre al frente de su hogar, siempre protegiendo a su familia, siempre brindando seguridad, siempre brindando amor, siempre brindando la provisión de su presencia. Por tanto, la imagen y la expresión que tenemos del Padre en este primer contexto es la imagen de alguien que es responsable con la función que ha asumido, la función de Padre. Y esta es una de las cosas que se ha ido diluyendo a través de los tiempos. Porque hay muchos padres responsables, pero también hay muchos padres irresponsables. Yo creo que toda persona que ha llegado a los pies de Cristo, no solamente su vida adquiere el carácter de una nueva criatura, sino que empieza un proceso de cambio y transformación en su vida. Del irresponsable que pudo haber sido, debe adquirir el carácter de Cristo, el carácter de la responsabilidad, el carácter de asumir los compromisos, de no renunciar a lo mismo y de ser consecuente con su llamado y con su propósito. El carácter que debe tener todo hijo de Dios, todo padre de familia, es responsabilidad. No huir a sus compromisos, no dar la espalda frente a la adversidad, no renunciar a sus principios, no renunciar al cuidado, al sostenimiento de su hogar, no dejar esta responsabilidad a otro componente de la casa que no está diseñado para ese propósito, que puede tener la muy buena voluntad de hacerlo, que puede quizás con su esfuerzo demostrar que también puede hacerlo, pero que su diseño y su plan y su propósito no es ese, sino ese es el rol que debe tener todo varón, la responsabilidad del hogar. Varones, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras casas, del cuidado, del sostenimiento, del destino y del propósito que tenga. Somos responsables delante de Dios del destino de nuestros hogares. Somos responsables del crecimiento espiritual. Somos responsables de lo que ellos puedan tomar como decisión. Somos responsables nosotros de que si enseñamos o no enseñamos correctamente la palabra. Recordemos que el Señor, en el pasaje que leímos de Deuteronomio 6, le encarga que en la casa, en la calle, caminando, al acostarse, al levantarse, hay la responsabilidad de los padres de impartir la enseñanza, de impartir de su presencia, de impartir el conocimiento, de estar allí al pendiente con sus hijos. Lo que significa que la imagen y la funcionalidad del padre debe ser presencial. Esto implica inversión de tiempo, esto implica estar en el momento, esto implica ser el punto de apoyo cuando realmente se necesite. Recordaba una historia de una persona que cuando era pequeño le decía a su papá, ¿podemos jugar? Y el papá le decía, no hijo, ahora no tengo tiempo. Y muchas veces sucedió esto, no tenía tiempo porque estaba muy ocupado con sus quehaceres, muy ocupado con sus labores, pero no tenía tiempo para darle el tiempo que su hijo le pedía. Este niño creció, se hizo un joven, llegó a ser un profesional, llegó a ser una persona muy importante, se casó, hizo su vida, y ya el padre, cuando estaba anciano, lo llamó un día a su hogar. Le contesta el hijo y le dice, ¿qué tal, papá? ¿Cómo está? Qué gusto escucharte. Dice, ¿sabe qué es, hijo? Yo quisiera tener una conversación contigo. Papá, ¿sabes qué pasa? Ahorita estoy muy ocupado, no tengo una serie de reuniones, será en otro momento. Cierto día lo volvió a llamar nuevamente y le volvió a decir lo mismo. Y nunca volvió a tener ese tiempo que el padre necesitaba. Cuando el padre en su soledad reflexionó y dijo, estoy cosechando lo que un día sembré. No tuve tiempo para mi hijo, ahora que mi hijo ya es mayor, ahora que mi hijo es independiente, ya no tiene tiempo tampoco para mí. Y esta es una realidad que estamos enfrentados en el día a día, porque nuestra responsabilidad ser aquel que atienda la necesidad en el momento, aquel que esté haciendo una labor presencial,
aquel que esté asumiendo su rol y su responsabilidad, porque ese es nuestro compromiso como varones, de ser aquellos que sean responsables con el encargo recibido. Un segundo punto, podemos verlo en la palabra de Dios, en el libro de 1 Timoteo, el capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice la Escritura, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, una de las tareas que tiene el varón es la de ser el proveedor y sustentador de su hogar. Antes que sustentar otros hogares, tiene que sustentar primeramente el suyo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? No necesariamente que tenga otra familia en otro lado, sino el hecho de que de pronto hayan hermanos que requieran una atención, o de repente los mismos padres que requieran una atención. Donde hay algunos que tienen tanta dependencia a las familias, no se han desligado todavía de los padres, no se han desligado de la familia sin entender que ahora tiene una nueva familia, tiene una esposa y tiene unos hijos, que son los primeros que tienen que ser atendidos, que son los primeros que no deben pasar ninguna necesidad, que son los primeros que deben disfrutar del esfuerzo y del trabajo de ese hombre que debe tener la función de proveedor y sustentador de los suyos. Por eso dice la Escritura, si alguno no provee para los suyos, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es la tarea principal, una de las tareas importantes que tiene el varón, el padre de familia, es ser el proveedor, el sustentador y aquel que traiga el alimento y el sustento necesario para que todo componente de la casa esté bien, esté en orden. Si algo sobra, si algo se puede reorganizar, puede compartirse con los que están fuera, pero principalmente la casa tiene que ser atendida. Es decir, el varón debe desligarse de los vínculos tan cercanos que a veces tenemos con los padres y que ellos ahora están en una etapa diferente, donde principalmente tenemos que sustentar nuestro hogar. Aquel que no lo hace dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entendiendo esto en el buen sentido de la palabra, es común que una persona que no conozca de Dios, que camina en la incredulidad del desconocimiento de la palabra, es común que cometa una serie de desatinos, una serie de errores por cuanto no tiene conocimiento de Dios. Pero aquel que lo tiene, aquel que está en la fe, el no hacerlo implica la negación de su fe e implica comportarse como un incrédulo. Son cosas que no deben suceder porque parte de esto es su compromiso de responsabilidad. Es decir, no asume lo que debe asumir y quizás lo traslada para otras personas. Y un ejemplo quizás para esto podría servirnos la historia o el comportamiento que tiene un pajarito llamado cucú. Este pajarito cucú es un pajarito que tiene una particularidad o varias particularidades interesantes. Número 1, es un pajarito solitario. Número 2, es un pajarito que cuando pone un huevo, lo pone en cualquier otro nido menos en su nido. Coloca su huevito allí y se lleva un huevito de aquel conjunto de huevos que estaban en ese lugar. Y deja que el trabajo de incubación y de cuidado de ese huevito lo haga otro, no lo haga él mismo. ¿Y qué sucede? Que este pajarito tiene esa particularidad de no ser aquel que provee, de no ser aquel que asume responsabilidades y de dejárselo a otro que haga esa labor. Y esto trae a memoria algo interesante. Nosotros como varones no le podemos dejar a nadie esta responsabilidad. La labor de sustentar el hogar no es la función de la esposa, ni de los hijos, ni de un extraño a la casa. La labor de sustento del hogar es la labor del padre, de la cabeza de la familia.
No podemos desentendernos de nuestra función y hacer una vida en solitario, o una vida independiente, o una vida de soltero, siendo casado con compromisos y responsabilidades. Por tanto, el varón debe ser el medio que Dios use para proveer, para sustentar su hogar. Otro punto interesante del padre es que debe proveer seguridad, protección para su familia. Y esto lo encontramos en el Salmo 91, que es Dios siempre dándonos el ejemplo. Salmo 91, versículos 3 y 4, dice la palabra: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La función del padre de protector, de cubrir, dice: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Es la protección que brinda Dios para su pueblo. Y ese mismo principio es asumido por el Padre. El Padre es el protector, el Padre es el que brinda la seguridad, el Padre es el que le da el equilibrio. El Padre es el que con su sola presencia proyecta a sus hijos el estar seguros, el estar cuidados, aunque no haga nada. Pero el solo hecho de que el padre de familia esté en casa proyecta hacia los hijos ese equilibrio de tranquilidad, de seguridad que se necesita. Proyecta hacia la esposa esa compañía, ese respaldo que necesita. Por eso es importante que la función del varón en el hogar sea una función presencial, no una función a la distancia, sino estar allí, estar en el momento, compartir de ese tiempo, buscar esos espacios necesarios para que los hijos y la esposa se sientan respaldadas, se sientan cuidadas, se sientan protegidas. Dice el libro de Lucas, el capítulo 12, sobre este mismo tema. Lucas, el capítulo 12, el versículo 39, dice la Escritura: pero sabed esto, dice, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es decir, el ejemplo claro, ¿no? Si yo sé que me van a venir a robar, si yo sé que mi casa está en peligro, pues yo estoy presente en ese momento. Yo haré lo posible para cuidar e impedir que el ladrón entre en casa, que haya un peligro para la familia, y no permitiré que se lleve nada. Si supiéramos de aquello, pues yo creo que todos estaríamos presentes en el momento que pueda ocurrir eso. Pero justamente este es un ejemplo claro de la importancia de la presencia física del padre en casa, porque el padre ausente da la sensación de inseguridad, da esa sensación de la inestabilidad, da la sensación de estar desprotegidos. Por ello es importante que nosotros como varones proyectemos a la familia siempre con nuestra presencia la seguridad que ellos y cada uno de ellos necesitan. Bien, otra función importante del padre es la parte de la disciplina. Dice el proverbio, el capítulo 22 del proverbio, el proverbio 22, el versículo 15, dice lo siguiente: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué hay en el corazón de los jóvenes? ¿Qué hay en el corazón de los hijos? ¿Qué hay en el corazón hasta de los más pequeños? Dice la Biblia que hay necedad, hay rebeldía, hay desobediencia, hay la actitud de alterar el mismo orden, de hacer lo que a uno le plazca y a uno quiere, de embaucarse en sus propios caprichos. Y todo joven y todo niño y toda persona necesita corrección. Y el que debe estar encargado de aplicar la corrección, la disciplina, es el padre, es el varón. No dejemos que la disciplina lo haga la esposa, porque su función no es esa. La función nuestra es de poner la disciplina, poner el orden, poner la regla de juego. Es el varón quien tiene que establecer las normas, las reglas de juego en la casa, establecer los límites sobre el cual los hijos deben encaminarse, y aún la esposa, porque Dios le ha dado tal facultad al varón. Y en cuanto a la corrección, en cuanto a la disciplina tan necesario en la familia,
es el varón que tiene que establecerla. Es el varón que tiene que ejercer esa autoridad, que tiene que establecer los lineamientos de la corrección. Es el varón. No permitas que nadie más que el varón en tu casa ejerza esa función, porque ese es el reflejo correcto de lo establecido por Dios. El libro de Efesios también habla un poco más acerca de esto. El capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la enseñanza de la palabra de Dios? Que nosotros como padres tenemos que criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Cuando hablamos de establecer las reglas de juego claras, cuando hablamos de poner los límites, son aquellos que están establecidos en la palabra. Por eso que la disciplina está en función a lo que Dios amonesta, a lo que Dios determina como corrección. Esa función es la función que, como le dije en un momento, es la que le compete ejercer al Padre. Sin desbordarse para cometer alguna injusticia, sin salirse de los límites de la palabra para no caer en el abuso, es la responsabilidad de nosotros en corregir. En el momento habrá llanto, en el momento habrá confusión, pero quizás en el momento tampoco se entiendan las cosas. Pero cuando pase el tiempo, le agradeceremos a aquel Padre que nos disciplinó, que nos cuidó, que nos puso límites para no desbordarnos. Lo digo por propia experiencia, que también he pasado por aquello, por las disciplinas, por las correcciones y aún por los golpes, que yo le agradezco mucho a mi padre y aún a mi madre que hicieron esa labor de corregirme, de encaminarme, de ponerme límites, de ponernos incluso hora para salir y hora para volver, porque es parte del orden, es parte del respeto que tiene que haber en todo hogar. Disciplina. Disciplina para el orden de la casa, disciplina para sus cosas personales, disciplina para no alterar el orden de la misma. Disciplina es tan importante, pero la disciplina y la regla de juego las pone el Padre, las pone el varón según la palabra de Dios. Y un punto último importante hay muchos más, pero por tema de tiempo y hora a veces no nos da. Pero otro punto importante es la función del varón como esposo, como un buen esposo, ¿no? Y vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 25. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice: maridos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué forma? A la forma que se entregó a sí mismo por ella. He escuchado a algunos que dicen: yo soy un buen padre, pero no un buen esposo. Y viceversa, soy un buen esposo, pero no soy un buen padre. Y Dios quiere que a través de la asistencia del Santo Espíritu en nuestras vidas y de la palabra que Dios nos ha dado, podamos ser buenos padres, pero también buenos esposos. Para que no haya un divorcio, ni un mensaje medio extraño que podamos transmitir. El buen esposo es aquel que ama a su esposa. ¿Y de qué manera la ama? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia y estuvo dispuesto a entregarse por ella. Por tanto, una buena cabeza de familia, un buen varón de la casa, un buen administrador de las cosas de Dios, será alguien que entiende correctamente el mensaje de Dios y se dispone y se entrega y abre su corazón para realmente amar a su esposa, cuidar a su esposa, atender a su esposa, velar por su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Quiera Dios que podamos captar este principio. Quiera Dios que podamos recuperar y revalorar la imagen del Padre por encima de todas las adversidades que en este mundo presente nos encontramos. Hay mucha influencia del mundo que quiere pervertir, que quiere quebrantar, que quiere anular el consejo de Dios. Hoy se habla, por ejemplo, de igualdad, que el hombre y la mujer son iguales, los dos deben mandar. Es decir, se habla de muchas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden y en el orden de Dios, Dios ha establecido al varón
como la cabeza de la familia, para que pueda ejercer el principio de seguridad, el principio de provisión, el principio de disciplina, el principio de amor que tiene que primar en todo hogar. Que Dios nos ayude en esta tarea, en poder colocar nuestra visión, nuestras intenciones, nuestros planes y propósitos, colocarlos en la palabra de Dios, y de saber que como varones tenemos la tremenda responsabilidad de ser aquellos que reflejen, que muestren el carácter correcto que encontramos de un Cristo que entregó su vida por su iglesia, entregó su sangre, derramó su sangre para limpiarla, para santificarla, para atraerla a sí misma, a fin de presentar una iglesia santa y gloriosa. Quiera Dios que este esfuerzo que todo varón debe hacer por su familia, por su esposa, por sus hijos, nos lleve al final a presentar las familias, los hijos, puestos en la mano de Dios para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude en esta tarea. Y quizás contrastando con el día a día, muchas cosas de nuestro día a día son totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, todos nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Sin Él es imposible hacer nada de lo que estamos hablando. Sin Él solo vamos a ver hogares disfuncionales, niños abandonados, mujeres, madres solteras. Vamos a encontrar una serie de destrozos que encontramos en nuestro presente, en nuestra sociedad, que vive de espaldas a Dios, que vive sin Dios, que vive sin rumbo, que vive según sus impulsos carnales y humanos, y que en ese impulso solamente cometemos destrozos y todo tipo de agravios que muchas veces son ya insalvables. Quiera Dios que en este día, aquellas personas que me están escuchando y que de pronto descubren en su hogar los conflictos y los problemas, descubren en su hogar que hay luchas internas por quién gobierna la casa, descubren en su hogar que hay desórdenes y se ha perdido ya los estribos y los lineamientos propios que debería tener, pues entendamos en esta hora de que necesitamos de Jesús. Si tú al escucharme consideras que tu vida necesita un orden, necesita una orientación, déjame decirte que el único que puede darte esa orientación y ese orden se llama Jesús a través de su palabra. Y solamente podemos venir a ese orden de la palabra de Dios cuando nos humillamos, cuando nos rendimos, cuando vamos a Él para decirle sobre nuestra condición y sobre nuestra necesidad. Si ese es tu deseo, si realmente tú reconoces en tu corazón que necesitas de Dios, pues este es el momento, este es el tiempo para ti, que a través de estas palabras puedas ejercer y dar un paso de fe, de acercarte a Dios con un corazón sencillo, humillado, arrepentido, buscando en Él la respuesta que tú estás buscando. Él es la respuesta para todo interrogante de tu vida. Él es la solución para todo problema que tú tengas, porque en Él están todas las cosas, por Él subsisten y fuera de Él nada funciona. En esta noche pues te invito, si es tu deseo, a acercarte a Jesús. Y lo podemos hacer a través de una oración. Si me permites guiarte, ora conmigo diciéndole lo siguiente: Señor, te doy gracias en esta noche porque puedo acercarme a ti en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que te pido perdón, que te pido limpieza de mi corazón, que te pido tomes el control de mi vida. He decidido en esta hora poner mi confianza en ti y abro mi corazón para que tú hagas de mí los cambios y los propósitos que tú tengas. Perdóname, Dios, porque en esta hora pongo mi confianza en ti y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lo hago, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta pequeña oración, es un punto de partida en tu caminar con Jesús. Y te invito a seguir en este propósito, porque el que viene a Jesús, dice la Biblia, Él no le echa fuera. Un abrazo a la distancia para todos los hermanos que en este día pues recuerdan el Día del Padre,
que en el nombre de Jesús reciban de esta palabra y que Dios los bendiga para su gloria y su honra en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando más una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él